Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete, tu espacio de reflexión y hoy vamos a estar indagando en cómo terminar la tesis de grado. ¿Cuáles son esos bloqueos emocionales y bloqueos también de escritura que no te permiten sentarte, escribir y presentar ese examen que te va a llevar a cerrar un ciclo y abrir nuevos ciclos? Vamos a estar también reflexionando con algunas herramientas para que puedas soltar la mano, para que puedas soltar también tu creatividad y que tu tesis de grado no se convierta en un bloque, en un ladrillo que es difícil de atravesar y que muchas veces te lleva no solo a la frustración, sino que también te puede llevar a no confiar en ti, a sentir que eres un impostor, te puede llevar también como una parte muy emocional a un miedo a crecer, un miedo a poder desarrollar este compromiso que luego nos detiene muchísimo, muchísimo. Y también vamos a estar viendo cómo incluso algunas heridas de la infancia, si no es que todas las heridas de la infancia, se presentan cuando estás en el proceso de la tesis y no solo se atraviesa a través de miedos, sino también con ese vínculo que puedes tener con el éxito, en donde muchas veces te minimizas, en donde muchas veces tratas de no lograr eso que tienes que lograr como titularte simplemente porque no sabes quién serías si lo logras, porque te da miedo enfrentarte a nuevas circunstancias en donde te hagas cargo de ti mismo. Entonces, vamos a detenernos también en algunas, te decía, herramientas para que tú sepas cómo soltar la mano, te dé confianza y a partir de eso también lleves a la par una bitácora terapéutica en donde empieces a escribir todas las emociones, todo lo que te va pasando, para que notes cuáles son tal vez aquellas heridas que están atravesándote y que simplemente no es tan sencillo como decir, ay, no puedo terminar la tesis porque soy flojo, soy floja. Sí hay algo de eso, debo aceptarlo. Pero muchas veces no solo es la postergación, no solo es esas ganas de hacerla, pero cuando te sientas algo pasa, bueno, tiene que ver porque al sentarte en tu computadora para ver esa hoja en blanco, a veces lo que estamos haciendo es enfrentar el mundo y nos atemoriza, ¿ok? Entonces, empecemos a hablar de eso. ¿Por qué te estoy hablando de la tesis de grado? Esto te lo dije en la sesión pasada de Conócete, eh, en donde hablamos de la escritura como un salto de fe. Y quise compartir este programa porque justamente hace unos días, muy pocos días, unos 3 días, yo presenté mi examen de grado. Y te compartía en ese programa, si quieres lo puedes revisar porque también va a tener relación con este, ¿no? Pero a mí lo que me pasó, y te voy a ir compartiendo también mi propia historia de vida, porque no porque yo me dediqué a la escritura, porque también sea psicoterapeuta y haya estudiado filosofía, quiere decir que a mí no me va a atravesar esto. Sin embargo, sucedió algo interesante. Esta es la tercera tesis que yo hago en mi vida, atravesada también por una serie de memorias, que eso fue la forma en la que me titulé en la licenciatura, ¿no? En la licenciatura yo recuerdo que yo tenía la posibilidad de pasar, como decimos, simplemente por la calificación. En aquel entonces no se usaban todos los diplomados que ahora hacen para titulación, que incluso, paréntesis, pregúntate por qué están existiendo todas estas estrategias para titulación, porque sentarse a escribir una tesis parece que cada vez es más complicado, no para todo el mundo, pero para simples mortales como ustedes y como yo, la verdad es que a veces sí es complicado. Entonces, yo recuerdo que en la licenciatura yo me podía titular por calificación, pero estaba haciendo mi servicio social en una cadena de radio. Bueno, no es una cadena, más bien es en la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
gracias a la invitación que tuve de mi querido amigo Gerardo Osornio, que en paz descanse. Y a partir de eso yo iba llevando una bitácora sin saber que ahora hablo de bitácoras reflexivas. Ahorita se les voy a compartir que es una de las herramientas fundamentales para empezar a soltarte la tesis. Y resulta que yo esa bitácora reflexiva la hice un libro. Todo lo que iba pasando, yo iba diciendo, pasó esto, 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 el programa se llevó de tal manera, estas fueron las teorías que utilizamos y no llegó a ser una tesis porque había otros lineamientos, pero me dijeron, ok, imprímela. De hecho, me acuerdo que la hice en una máquina eléctrica porque no tenía acceso tan fácil a una computadora. Déjenme bajarle la luz a esto porque luego me molesta en los ojos. Ya no usaba esta luz, pero bueno. Entonces, recuerdo que me dijo, no era mi asesora, pero era, digamos, la persona administrativa que acompañaba para el proceso de titulación y me dijo, Glafira, imprímela, entrégala y eso va a ser tu titulación. Ya podías haberte titulado desde antes. Entonces, recuerdo que fue cuando yo me di cuenta que cuando es una escritura como mucho más cercana a la experiencia, donde no hay ni siquiera ciertos lineamientos académicos, para mí fue muy sencillo. Salió solita, o sea, fueron cerca de 100 páginas, digo, para una chica de licenciatura de veintitantos años, ¿no? Pues resulta que fue para mí un hallazgo. Cuando ya me vine a estudiar a la Ciudad de México y estudié filosofía y entregué otra tesis, fue un poco más complicado porque tuve que adecuarme a la manera, por ejemplo, de citar. Ahí fue diferente, ¿no? La siguiente tesis que hice fue ya en una maestría que tomé sobre psicoterapia humanista en Puebla y recuerdo que esa fue maravillosa porque fue trabajar la experiencia creativa a través de narrar cuentos para que sirvan de herramienta en la terapia. Entonces ahí me divertí muchísimo. Me divertí porque trabajé con un grupo de personas que no se dedicaban a la escritura y entre ellos la mayoría psicoterapeutas porque eran mis amigos, eran alrededor de 15 personas. Yo iba tomando mi bitácora reflexiva, pero ahí sí iba generando un método para posibles talleres que después se convirtió en escritura terapéutica, por cierto. Entonces, ahí noté algo diferente. Primero, y esto se los voy a ir desglosando en lo que les quiero compartir para que por favor ya terminen su tesis, atravesando, por supuesto, por cuáles son los bloqueos emocionales. Entonces, veamos, fíjense. En esa siguiente tesis que yo ya hice para la maestría en psicoterapia humanista, recuerdo que al trabajar con un grupo de estudio empecé a crear cuál era esta metodología a partir de diferentes teorías de Carl Rogers, de Abraham Maslow, también trabajé el psicodrama, ¿no? Y recuerdo que quedó una así de 250 páginas, ¿ok? Y ni siquiera me di cuenta. En cuanto salí, la entregué a los 6 meses, yo estaba titulada. En el caso de la tesis que hice en la UNAM sobre filosofía, recuerdo que mi trabajo fue, fíjense, sobre, déjenme acordarme bien del título, debía habérselos traído aquí, pero se me fue el rollo, como decimos en México. Eh, pero se llamaba, ustedes se pueden meter al archivo de la UNAM para que vean que sí está esa tesis y se llama la poesía como una posibilidad de acceso a una existencia auténtica desde el horizonte de Heidegger. Así se llama, ¿no? Esa fue ya una tesis breve, también con una postura mucho más académica. Sin embargo, otra vez noté que tenía que haber un interés personal que pudiera atravesar el interés académico. Y ese es el primer punto. Revisa si tu tema de tesis tiene un interés personal que atraviese el tema académico. Es decir, yo ya había estudiado literatura. ¿Qué pasó cuando yo hice esas memorias, como 100 páginas, que esas sí nunca he encontrado el libro, no sé dónde está, creo que cuando me mudé a vivir acá a la Ciudad de México, ya hace muchísimos años,
pues esas memorias yo creo se quedaron por ahí, porque hasta les digo que hasta las escribí en máquina eléctrica porque no tenía las posibilidades económicas para comprar una computadora, ¿no? Entonces la tuve que hacer en una máquina eléctrica viendo mis notas escritas a mano, ¿no? Y había una implicación personal. Entonces, eso va a ser importante. La implicación personal que tú tienes, por más duro que sea el tema, a eso me refiero, por más académico, así sea una tesis sobre física y sobre matemáticas, pregúntate cuál es la implicación personal en tu tema. En el caso de mis memorias era porque yo estaba jugando a hacer un programa de radio en donde hablábamos no solo sobre libros, hablábamos, incluso me acuerdo que mi amigo Gerardo y yo nos íbamos y también había una compañera. Alma. Alma también nos acompañaba en la travesía y nos íbamos a veces a ver algunas exposiciones, nos sentábamos en un café a ver de qué íbamos a hablar. Entonces, para mí, todo eso ya era enriquecer el programa. Había, sin darme cuenta, una implicación personal porque yo sentía que me estaba permitiendo no solo una postura crítica, sino que yo, que en ese momento era muy tímida, no es que ahora no lo sea, solo que ahora me suelto un poquito más. Recuerdo que había una implicación personal porque estar ante un micrófono me permitió validar mi voz. Entonces, había una implicación personal. En la segunda tesis, que fue la de Heidegger en la UNAM, había una implicación personal porque yo estaba hablando de literatura. Tomé una de las pasiones de Heidegger, que es la poesía también, y quise enlazarla sobre esta idea de existencia auténtica e inauténtica que les he hablado infinidad de veces y que tiene que ver cómo, en términos mucho más coloquiales, atravesar a esa máscara de superficialidad que todos tenemos y que es necesaria, que en términos desde una filosofía budista e hinduista le llamaríamos el ego, ¿ok? Y cómo atravesarla para poder llegar a una existencia auténtica, que es esta existencia que se apropia de sí misma y que de alguna manera descansa de todos esos juegos y exigencias del mundo. Entonces, para mí había una implicación personal porque me acababa de casar con un poeta, ¿ok? Bueno, ya teníamos bastante de novios, pero cuando yo entré a la UNAM, eh, nos casamos al siguiente año. Entonces, yo empecé a leer mucho más poesía, me di cuenta todo lo que me atravesaba la poesía. Empecé a leer un libro que es muy bueno que se llama Poesía y Arte de Heidegger, y de ahí fue donde surgió la, la tesis. Entonces déjenme contarles algo más. Este programa sí va a ser con mucho juego de mi propia narrativa histórica, así que ahorita les voy a dar las herramientas. No sé cuánto va a durar el programa. Entonces, veamos. Les comparto, acuérdense, este proceso de experiencia para que ustedes vean a través de mi experiencia cómo les impacta y cómo mueven su propia experiencia, no como una inspiración, ¿ok? No estoy pretendiendo inspirarte, pero sí contándote mi experiencia justo para acompañarte en la tuya y decirte cuáles fueron mis equívocos, cómo dudé muchas veces de mí misma en la parte de, por eso me quiero detener ahí, de los estudios de filosofía, ¿ok? Ahí lo que me pasó fue que me increpé muchísimo. Yo venía del área de literatura y recuerdo que cuando entré a filosofía, para mí fue un gran impacto porque como yo venía de literatura, tuve que hacer un curso, digamos, que se llama curso de prerequisitos o propedéutico, donde yo estudié cerca de año y medio materias con jóvenes sumamente brillantes. Mis compañeros eran muy brillantes y yo me sentía tonta, me sentía que no sabía cómo participar. Para mí, agarrar aparte, tomé a Heidegger al más, digamos, difícil de acceder y me lo propuse. Entonces, para mí Heidegger fue un reto. Pero recuerdo que mi asesor, Alberto Constante, que algún día entrevistaré, híjole.
a quien adoro, pero al principio me las puso muy difícil, me hizo hacer 5 o 6 veces el mismo capítulo y recuerdo que yo renuncié, dije, no voy a hacer la tesis. Y le hablé por teléfono un día y le dije, ¿sabes qué? No voy a hacer la tesis, porque yo no estoy estudiando filosofía para ser académica, estoy estudiando filosofía porque amo la filosofía. Así que no me vuelvas a presionar, ¿no? Yo recuerdo que le hablé y Alberto es intenso, me habló en la madrugada, y me dice, no te voy a abandonar, vamos a terminar la tesis. Fíjense qué importante es esa relación también de complicidad con tu asesor. Entonces pregúntate si hay una implicación personal en tu tema y si hay una relación profunda con tu asesor. Si no la hay y tienes oportunidad de encontrar a una persona con quien te sientas con esa confianza, me parece que es otro punto. Entiendo que a veces no vas a tener ese acceso y que hay maestros que dicen, a mí no me importa la implicación personal y de relación contigo, ¿ok? Lamento que exista eso porque esos son uno de los bloqueos que tenemos, ahorita vamos a hablar de ello, cuando hay una transferencia. ¿Ok? Hay una transferencia con una persona que no te está acompañando y a veces ese asesor, ese tutor, ese director de tesis se transforma en un vínculo muy cercano a ti que puede ser mamá, papá, que te está generando una transferencia. Es decir, recuerdas ese vínculo a lo mejor no tan sencillo con algunos miembros de cercanos de tu familia que se refleja en ese asesor. Y ese es uno de los primeros bloqueos. Entonces, ¿qué me pasó a mí con Alberto? Tuve que considerarlo esta persona que me acompañó y me acompañó hasta el final, ¿ok? Y después ya nos hicimos más cercanos y amigos, casi nunca nos vemos porque él vive en otro lugar, pero yo siento esa cercanía con él, porque me acompañó hasta el final y me dijo, no, te voy a acompañar, redacta otra vez todo. Y me acuerdo que yo ya le había hecho 5 veces el primer capítulo, iba caminando una calle, recuerdo muy bien que era el eje 10 porque iba a la UNAM. Y al atravesar la calle, mis mejores hallazgos son caminando, pero al atravesar la calle dije, ya sé cuál va a ser la tesis. Lo que más me gusta de Heidegger son estos dos conceptos. No voy a ampliar más, solo esos dos conceptos. ¿Y cómo lo enlazo con la poesía? Este título que les estoy diciendo ahorita, eh, la poesía como una posibilidad de acceso a una existencia auténtica desde el horizonte de Heidegger, me ocurrió caminando. Y llegando a casa, porque todavía no se usaba el WhatsApp, le mandé un correo a Alberto y le dije, este es mi título y lo voy a abordar. Se lo dije así rapidísimo, 3 líneas, así, 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 así. Y me acuerdo muy bien que me escribió y me dijo, eso es genial, empecemos. Y de ahí fluyó la tesis rapidísimo. A los 6 meses yo me titulé. Lo mismo ocurrió en la tesis de psicoterapia humanista, ¿no? Ahí ya me dejé ir porque ya tenía esta experiencia. Busqué también un asesor con quien me sintiera muy cómoda. Fue lo primero que hice. No un asesor que no me exigiera, ojo, sino un asesor que me quisiera acompañar. En filosofía, yo intuí que podía ser Alberto, pero la verdad es que no me la puso fácil al principio. Pero en la maestría en psicoterapia humanista escogí a un gran maestro, Manuel Ayón, que también me acompañó, que era muy entusiasta, me dijo incluso que siguiera escribiendo sobre eso, lo cual ya no hice, ¿no? Y ahora sí, me voy a detener en esto. Perdónenme que les comparta tanto, pero creo que me gusta compartirles mis hallazgos, mis errores y ahorita nada más los esquematizamos. A veces la propia experiencia del otro ya nos acompaña y eso es lo que pretendo en este programa. No había hablado jamás de la tesis porque yo estaba atorada en una. En la que terminé de otra maestría que hice que se llama Análisis Existencial Fenomenológico, es decir, la unión de la terapia con la filosofía existencial. Soy también analista existencial y todo esto lo trabajo junto con el proceso filosófico en la terapia. A eso me dedico, a dar acompañamiento terapéutico y también de escritura, ¿no? Entonces, veamos.
Cuando me escriben luego y me dicen, das terapia y ya les tengo que explicar, doy una clase, no, una sesión informativa que es gratuita en donde les explico cuál es mi modelo para trabajar y les digo que yo trabajo desde la filosofía, la literatura, pero también desde la parte psicológica y terapéutica, que también estudié, pero no me meteré con eso. Y pretendo con esto no decirles todo lo que he estudiado, porque créanme que he estudiado más. Atravesé incluso una especialidad en guión cinematográfico, a lo cual no me dedico, porque me encanta estudiar. Ahorita estoy estudiando también consejería, no, no es consejería, es que apenas llevo 3 clases. Estoy estudiando justo para ir a una especialidad en consultoría filosófica porque acabo de terminar acompañamiento filosófico. Bueno, ya, me encanta, siempre estoy estudiando, me encanta, pero con la tesis, quién sabe. Cuando acabo de terminar hace unos días, esta tesis que yo siempre estaba acostumbrada a entregarlas así, me confrontó porque la entregué 4 años después. Nunca me había pasado. 4 años después, hasta que me di cuenta. El tema que yo estaba eligiendo, primero, no tenía tanta implicación personal. Después tenía una gran asesora, gracias a la maestra Josefina Flores, que me acompañó hasta el final todos los 4 años. Había no solo un compromiso, una implicación personal, había una implicación personal que me retaba, me movía y me dolía. Y eso me hizo darme cuenta que yo estaba bloqueada porque había una implicación en donde yo no podía desatorar lo que me estaba ocurriendo. ¿Ok? ¿Cuáles fueron esos bloqueos? No se los voy a decir todos porque quiero que ustedes vayan revisando los suyos, pero esos bloqueos estaban vinculados porque yo estaba hablando del proceso de la biografía en la terapia. ¿Ok? No me voy a detener a decirles de qué se trata, pero del proceso le voy a poner así, aunque no es el nombre, de la autobiografía en el proceso psicoterapéutico. Pero conforme yo iba narrando mi propia historia, me di cuenta que yo necesitaba resolver temas de mi historia para poder terminar la tesis. Atravesado por una condición física corporal, una enfermedad que afortunadamente ya estoy mucho mejor, atravesado también por la pandemia, ¿no? Que tuvo que ver con un acto de confrontación todavía mayor y también por un proceso de, digamos, autoterapia. No es así, lo estoy usando para hacerlo más coloquial, que yo estaba llevando conmigo. Entonces, esto me atravesó y me empecé a dar cuenta, que es lo que te voy a compartir, de los bloqueos emocionales que estaban ahí. Entonces, acá sí te voy a empezar a compartir ya pantalla para que empieces a ver. Discúlpame que me tardé tanto en mi historia, pero era para mí necesario decirte, no estás solo, a todos nos pasa. Y a veces sentirnos acompañados, no en nuestros fracasos, sino también en nuestros equívocos y virtudes, nos ayuda. ¿Ok? Entonces, siente que te estoy acompañando. Porque yo que venía así como, sí, hice una memoria, rápido me titulé antes de los 6 meses de la licenciatura, cuando me vine a estudiar acá, cuando me vine a estudiar acá filosofía, me titulé a los 6 meses. Cuando me fui a estudiar a Puebla psicoterapia, me titulé sí, como a los 8, no, como a los 4 más o menos. Y ahora 4 años. Entonces era un reto para mí porque decía, yo, ¿cómo? Me dolió, me sentía muy frustrada de no poderla terminar. Y acá les va cuando empecé a identificar. Entonces, ¿qué me pasó? Que la tesis se convirtió en una metodología, ¿ok? Para lograr que una tesis no sea tan cuadrada. Mi tesis se convirtió en una biografía metodológica para todos aquellos que sufren, donde yo me empecé a dar cuenta que era necesaria la implicación personal y atravesar esos bloqueos que están muy vinculados con las heridas de la infancia y también con una falta de habilidad para la escritura. Entonces, fíjense, ahora sí les comparto por acá la pantalla. Déjenme nada más.
revisar algo. Si ahora estoy a ver, estoy acá en una computadora, en la laptop, y es más chica, entonces déjenme buscar las diapositivas para compartirles cómo pueden ser esos bloqueos que a veces nos van a llevar a detenernos una y otra vez, y no es que no tengas capacidades, no es que no puedas, es simplemente, es simplemente que hay bloqueos emocionales y de escritura. Cuando hablamos de un bloqueo, es justamente ese bloque que no te deja pasar para poder completar tu meta, ¿ok? Y a veces esos bloques, esos bloqueos emocionales están vinculados con muchas más cuestiones, pero yo te quiero compartir algunas de las que yo tuve que atravesar, ¿ok? Que tienen que ver con lo siguiente. Unas tienen que ver conmigo en este momento de mi vida y otros tuvieron que ver conmigo en un momento pasado de mi vida. ¿Cuáles son esos? Primero, el miedo a la propia luz. ¿Esto qué significa? Uno de los bloqueos, luego voy a hacer un programa solo específico al miedo a la propia luz, que no necesariamente es el miedo al éxito. A veces lo confundimos, porque creemos que el miedo al éxito está solo vinculado con el aplauso externo, un éxito social, por ejemplo. Y aquí no. El miedo a la propia luz es tener miedo de todas aquellas circunstancias, posibilidades, herramientas y capacidades que yo sé que tengo, pero que me da miedo mostrar, porque entonces el compromiso sería mayor. Y eso sí me pasó. El compromiso se hizo mayor, ¿por qué? Porque si yo, por supuesto, sacaba toda la fira que podía tener una sensación mucho más creativa, eh, incluso proponer, creo que esta es la tesis en donde estoy proponiendo un aspecto creativo que no había estado en las otras tesis, aunque sí estaba, aquí yo dije, voy a echar todas mis herramientas a esta tesis. Esta es Glafira, la que escribe, la que cree en la escritura, la que cree en la terapia y también en la filosofía. Y tuve que romper esa posibilidad de decir, y si me equivoco, corro el riesgo. Entonces, el miedo a la propia luz es también enfrentarse a ver que sí podemos dar aquello que puede, ¿cómo decírselos? Me quedo un poquito en el silencio porque el silencio es necesario, como siempre se los he dicho, pero me quedo en el silencio porque me conecto conmigo y digo, lo que más me dio miedo, de hecho te invito a que lo hagas, ponle pausa al video y, y pregúntate, ¿qué es lo que más me da miedo? Que es algo que yo tengo, una de mis virtudes, uno de mis valores, pero que me avergüenza mostrar porque uno, puedo hacer el ridículo o me pueden rechazar. Y yo me di cuenta que lo que me costaba mostrar era que yo podía proponer algo innovador y nuevo, si no es lo mismo, ¿no? Me costaba decir, tengo esto que es algo nuevo, ¿ok? Y no sé si va a ser aceptado. Y ahí se abrió una herida de rechazo que ahorita les voy a contar. Otra de las posibilidades es cerrar un ciclo. Nos cuesta cerrar un ciclo. Otra, crecer. En este caso no me pasó, ¿ok? Porque ya estoy bastante crecidita, pero lo anoté ahí porque a veces sí me ha tocado en el acompañamiento terapéutico, cuando acompaño incluso a personas que, digo, no son los temas principales de la terapia, pero sí ha sido un tema en varias de las personas con las que trabajo, que les cuesta terminar la tesis porque temen crecer y hacerse cargo de sí mismas, ¿ok? Entonces veamos.
Hazte estas preguntas. Puedes tomar ahí nota o tomarle una foto a la diapositiva que estoy compartiéndote. ¿Qué pasaría si termino la tesis? ¿Quién dejaría de ser? ¿Dejo de ser tal persona, no? Y luego, ¿quién sería? Si dejo de ser esa persona, ¿quién sería? ¿Qué identidad o máscara me cuesta soltar? Eso es importante. Es decir, a veces lo que me cuesta soltar es la idea que yo tengo de mí misma, ¿sí? Me cuesta soltar esa idea a lo mejor de el estudiante eterno. Muchos de los bloqueos vienen de que me cuesta trabajo enfrentarme al ámbito laboral. Y si no termino la tesis, es un gran escudo para no enfrentarme a eso, ¿ok? ¿Te da miedo crecer? ¿No? ¿Qué tendría que dejar de hacer y de ser para tener un compromiso y finalizar la tesis? O sea, aquí estamos hablando de cuál, cuáles más bien son aquellas actividades, hábitos que yo tendría que soltar para tener un compromiso y finalizar la tesis. O sea, que debo de renunciar. Si yo no quiero soltar eso y quiero que la tesis se haga sola, ahí empiezan estos bloqueos. Pero ¿de dónde vienen, no? O sea, no solo porque quieres ser una persona, muy acomodada y no soltar sus hábitos y que solo se haga. O sea, eso es muy simplista. ¿Qué te está costando? Y aquí es donde vienen las siguientes preguntas que te quiero compartir. ¿Ok? Cuando dice la primera, ¿cuál es la actitud natural? Pregúntate, ¿ok? Actitud natural lo que significa es el primer, digamos, impulso, pensamiento que venga a partir de lo que significa para ti la tesis. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud natural cuando tú dices, tengo que terminar la tesis? Puede ser, ay, qué flojera. Esa es tu actitud natural. ¿Cuál es la actitud natural? Ay, me da miedo. Entonces, revísala. Digamos que es tu primera reacción ante lo que significa la tesis, sin filtros. Ay, qué flojera, ¿para qué la hago? Me da miedo, ¿qué van a decir de mí? Eso anótalo. La que sigue es, ¿cuáles son tus prejuicios alrededor de la tesis? ¿Qué pensamientos te circundan constantemente? De veras que empieza a hacer esto para que te hagas cargo y para que te des cuenta qué es lo que está deteniendo. ¿Cuáles son las memorias y recuerdos que aparecen? Esto es raro, pero aparece incluso a lo mejor cuando papá o mamá no confiaban en ti, cuando una maestra te dejó en ridículo. No tienes que explicar cuál es el acontecimiento, pero sí recordar, ¿no? Con esta intención, voy a indagar en mí mismo para darme cuenta cuáles son aquellas circunstancias que me están impidiendo avanzar, cuáles son las emociones y sentimientos que afloran. ¿Cómo se percibe mi cuerpo? Esto es muy importante. Incluso cuando alguien te habla de tesis, te da dolor de estómago y te da diarrea, híjole, ahí ya te está diciendo algo, ¿no? O tu cuerpo se pone tenso, o te enojas cuando alguien te dice, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste la tesis? A veces parece que les estás diciendo la peor de las groserías cuando a alguien le preguntas, ¿ok? ¿Cómo se percibe el cuerpo? Es muy importante. Y también, ¿cuáles son las necesidades que emergen? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las necesidades que están en ti? ¿Ok? Déjenme dejar de compartir y que no te has dado cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son esas necesidades que tú dices, no me había percatado que cuando yo hablo sobre la tesis, no estoy hablando de elementos externos, necesito estar tranquila, necesito arreglar los temas que tengo de mi pareja. Hay personas que tienen una relación de pareja de veras, que a lo mejor es tan disfuncional que no van a poder concentrarse a escribir una tesis. Hay quienes, para no resolver sus temas de pareja, se ponen a hacer la tesis y es su gran escudo, ¿ok? Entonces, recuerda, ¿cuál es tu implicación personal en la tesis? ¿Por qué te interesa el tema? Y número dos, elegir
a un asesor de tesis o a un director de tesis con quien puedas incluso dialogar de aquellas emociones, no para que sea tu psicoterapeuta, sino para que te comprenda sobre aquello que te está sucediendo. Sobre todo en esta última tesis, para mi maestría en análisis existencial fenomenológico, ¿ok? Me ayudó mucho que mi asesora, Josefina Flores, es que le digo Pina, mi querida Pina me acompañó. No solo eso, se convierte en mi amiga, se convierte en mi cómplice. No solo es la que está haciendo la tesis conmigo, es la que me entusiasma, me dice, vas muy bien, tú síguele, me gusta mucho lo que estás haciendo. A lo mejor nos metemos en problemas porque no van a aceptar tu metodología, pero yo voy contigo. Bueno, afortunadamente, aquí sí debo decirles que logré la mención honorífica porque les gustó mucho la metodología que yo propuse, pero corría el riesgo de que me dijeran, esto no va, ¿no? Digo, afortunadamente funcionó. Pero me regreso para volver a estos bloqueos. Observa, porque con estas preguntas, esta indagación refleja, te va a ayudar a que te detengas y que digas, ¿qué necesito? Porque me está, y algo que me está impidiendo, ¿ok? Es que no veo mi necesidad. A lo mejor necesito algo muy tranquilo, es decir, digo algo muy simple como tener un espacio donde pueda escribir, que esas son una de las herramientas que te voy a proponer ahorita. Primero estamos en los bloqueos emocionales, pero a veces tú dices, es que no hay bloqueos emocionales, solo es que me da miedo escribir porque nunca me enseñaron a escribir. Bueno, en este canal hay bastantes programas sobre la escritura, ¿ok? Y sobre todo te voy a recomendar dos para que googlees ahí la relación con la escritura, ¿no? El otro es la escritura inspirada y el otro que te quiero compartir es el de la semana pasada, que es la escritura como un salto de fe y este, ¿no? Entonces yo creo que para la tesis te van a ayudar estos. Algunos son, las recomendaciones están muy vinculadas, pueden ser muy, las mismas, muy parecidas, solo cambio el foco de atención. Entonces veamos, a veces cuando tú te preguntas qué pensamientos me circundan cuando estoy pensando en la tesis, va a ser muy común que estén vinculados con las heridas de la infancia. Me da miedo, no puedo terminar la tesis porque quiero que alguien me la haga. Hay gente que hasta llega a pagar. Por ejemplo, allí hay puede ser hasta, no como estas personas que luego lo hacen nada más por cumplir un requisito. No hablo de esas personas, hablo de quienes sí están interesados en hacer su tesis, pero que a veces necesitan que una persona casi casi se las haga porque son codependientes y tienen una herida de abandono. El abandono se da mucho en la codependencia. Entonces, voy a hablarles rápidamente de las heridas de la infancia porque aquí también en el canal ya hemos hablado de heridas de infancia, pero cómo las vinculamos con los bloqueos para terminar la tesis, ¿ok? Y luego les voy a dar herramientas muy prácticas para la escritura. Pero revisa si hay una herida de infancia que no te está dejando que atravieses este tema con la tesis, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, primero saber que viene de una herida de infancia, por favor, ve a terapia y resuelve tu herida de infancia o toma un taller donde hablen de las heridas de infancia o de estos talleres que también se abran perdón, la relación con el niño interior, ¿no? Solo cuidado con los talleres que vayas a tomar porque a veces revisa que sean personas que realmente se dediquen a eso y que no sean personas improvisadas. Desafortunadamente ahora es muy fácil decir, voy a dar un taller de heridas de la infancia porque tomaron un taller de fin de semana y ahora quieren ser instructores. No juzgo a estas personas, tienen una idea para acompañar al otro, pero yo les diría, primero acompáñate a ti, profundiza en esto, estudia también sobre esto y después atrévete a dar el taller, ¿no? Eso no quiere decir que no te van a ayudar, solo que a lo mejor no van a tener las herramientas suficientes si hay una herida tan profunda que te abra. Es que tenemos que tener mucho cuidado en eso. O sea, que te abra una herida tan profunda que luego no sepas cómo trabajarla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esto. Pero si tú identificas una herida, pues primero yo te recomiendo que te pongas a leer, que te pongas a estudiar sobre esto, que revises quién es una persona que esté facultada para acompañarte
y que a la par vayas haciendo la tesis una vez que ya lo descubriste. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la herida del rechazo, ¿no? ¿Cómo la vemos en la tesis? La herida del rechazo, recuerden que es, bueno, les voy a compartir mis notas sobre las heridas así muy rápido. Discúlpenme si hay erratas o algo, porque estas no se las iba a compartir, pero creo que les puede ayudar para ilustrar más lo que les estoy, lo que les estoy, mm, mm, mm. Ahí está, lo que les estoy compartiendo, ¿no? Entonces, veamos, las 5 heridas de la infancia, pero yo les voy a acompañar para ver cómo las conectamos con la parte de la tesis. La herida de rechazo, que es cuando no te sientes aceptado, y aquí, por ejemplo, donde sientes que no te validan, que no te valoran, entonces, digamos que en la infancia aprendes de esta manera porque eh, a veces, a veces lo que ocurre con la herida de rechazo, acuérdense que las heridas no quiere decir, ojo con esto, siempre me detengo. Hay personas que dicen, no, es que el papá lo despreciaba y por eso tiene una herida de rechazo. O no tienen padre o madre y los abandonó, entonces por eso tiene herida de abandono. No, eso no tiene que ver. Tiene que ver, digo, sí y no. Tiene que ver sobre todo con cómo el infante recibió, vio eso y lo asumió y lo abrazó para sí mismo como un rechazo o como un abandono. ¿Ok? Hay hermanos que tuvieron un padre ausente y uno tiene herida de abandono y otro no. Entonces, ¿a qué se debe? A que nosotros también, desde la infancia, tenemos una tendencia a ver y a colocar nuestra mirada en en ciertas circunstancias que nos duelen. Y eso habla de nuestro grado de subjetividad. Así sean gemelos, uno se va a sentir abandonado, otro traicionado y otro rechazado. ¿Ok? Bueno, ya dije triates, ¿ok? Entonces, la herida del rechazo fue la que yo empecé a sentir en este recuento que les dije en mi historia de tesis, ¿no? Porque sentía que primero no me iban a aceptar este modelo que yo estaba sugiriendo, porque una de las cosas que yo quise romper es que mi tesis está la mayoría escrita en primera persona, cuando las tesis están en tercera persona. Yo decía, no me la van a aceptar, tenía miedo, me empecé a trabajar en mi herida de infancia y me di cuenta cuando yo a veces no me sentía escuchada como niña, cuando se me ocurrían ideas, no solo mis padres, sino también en la escuela. Era muchas veces infravalorada por mis mismas compañeras, ¿no? Sufrí bullying, que bueno, ya no me voy a poner aquí a contarles eso, pero ¿qué pasaba? Todo esto ahora se presentaba en una adulta que quería presentar su tesis. Tuve que trabajarlo para poder seguir avanzando con mi asesora, que al mismo tiempo era mi psicoterapeuta, afortunadamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que revisar esto. Todo eso que me venía a mí de la niña, Glafira, que fue rechazada, que se sintió rechazada como el patito feo, se vino a presentar acá, porque ¿qué pasaba? Yo sentía que me la iban a rechazar, que no iba a ser aceptada, que seguramente a nadie le iba a buscar, pensamientos que yo tenía y que, por cierto, no eran verdaderos porque me dieron hasta mención honorífica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces aquí? Voltear hacia otra perspectiva, ¿ok? Me voy a ir muy rápido para que ustedes vean las heridas más detenidamente en otros programas. Necesité ver hacia otra perspectiva y decir, a ver, esta es la niña, pero la niña no está haciendo la tesis, la está haciendo la adulta y la adulta tiene otras herramientas a las que puede asumirse y confrontar y hacerse cargo, ¿ok? Entonces, veamos, el abandono, ¿cómo se muestra en la tesis? Me hago codependiente, ¿no? Porque esta es una herida en donde efectivamente lo que experimentamos como niños o como niñas fue que una figura significativa se fue de nuestro lado y entonces ¿qué buscamos? Aprobación constante. Aguas, porque a veces hay quienes tienen esta herida de abandono en la tesis y hacen una tesis que no les gusta. Primer bloqueo, no hay implicación personal solo por querer corresponder a lo que los otros quieren, querer ser la niña o el niño estrella del asesor o de o de la escuela en la que están y hacen una tesis que no les interesa
Y a partir de eso, ¿qué pasa? Empiezan a generar codependencia. Les voy a ir diciendo de una vez cuáles son las perspectivas para acompañar esto, ¿no? O sea, a ver, es decir, ¿cómo cambio mi herida de rechazo? Me doy cuenta que tengo esa herida que se está presentando en la tesis y entonces me invito a atravesar con valentía eso que me da miedo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a trabajar esta herida de rechazo cuando hacemos la tesis? Darme cuenta que viene de la niña y ahí es donde hay un trabajo interno con la niña, diciéndole, la adulta se va a hacer de cargo. En la parte del abandono, aquí lo que ocurre es que la adulta o el adulto quiere corresponder a ideales constantemente y lo que le pasa es, ¿qué creen? Que necesita empezar a trabajar en su confianza, confiar en que lo puede hacer solo, en que no necesita codependencia, en que puede incluso sentir que la va a hacer sola. Es que, ¿cómo lo voy a hacer solo? Mi asesor me abandonó. Aguas, porque luego pasa eso con quienes tienen herida de abandono. Eligen asesores que son muy proclives a soltarlos. ¿Eso quiere decir que tú tienes la culpa? No. Quiere decir que no te fijaste que era una persona que no tenía el compromiso que tú necesitabas, ¿ok? Otra herida es la de humillación. La humillación, por supuesto, es en donde en la infancia tuviste sentimientos de vergüenza, en donde se burlaron de ti, en donde o sea, yo que pasé también en cierto momento por esto, no lo tomé como humillación, sino como rechazo. Entonces, ojo, puede ser el mismo evento y cada quien lo va a tomar de manera diferente. Alguien con la misma circunstancia se sintió traicionada. Entonces, ¿qué pasa? Con la humillación es que por esta tendencia de vergüenza, ¿qué pasa? Que no queremos mostrar lo que hicimos y nos cuesta trabajo que nos evalúen. No queremos, a veces, mm, decir que nos da miedo y qué es lo que ocurre con la humillación. Empiezo a defenderme y a decir, no, es que el asesor no me está ayudando porque todo está mal. Y a veces no, es simplemente que tienes una actitud a la defensiva, cuando a veces el tutor, o sea, hay que ayudaría. A ver, escucha. Si no tuvieras la herida de humillación, ¿cómo escucharías al otro para no estar a la defensiva o muy por el contrario, aceptas todo lo que te dicen y no defiendes lo que tú propusiste? Ojo con esto. La herida de traición, por ejemplo, ¿no? La herida de traición no solo quiere decir que no confías en las personas, como dice ahí. La herida de traición, déjenme buscar acá más en mis notas, habla de cómo quieres controlar constantemente las circunstancias. Hay una máscara de control, eh, incluso a veces son personas muy líderes, pero líderes manipuladores muchas veces y otras veces, al contrario, tienden a justificarse. Son muy talentosos las personas que tienen herida de traición, solo que no tienen paciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo tienes que trabajarlo ahí en la tesis? La manera de trabajarlo es que empieces a experimentar que no todo el mundo está en tu contra, que el director no te quiere atacar, un poco no desde la idea de tengo una actitud a la defensiva, sino que en el de traición lo que empieza a ocurrir, fíjense que quiere controlar la circunstancia y ahí cambia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por querer controlar la circunstancia, dejas de controlarte a ti mismo y no te sientas a escribir la tesis. Y la última, de manera muy rápida, de la injusticia, es como todo te ocurre a ti. Todo te ocurre a ti, pobre de ti. Puedes tener incluso una, eh, una máscara que se puede ir desde la víctima hasta la rigidez, ¿ok? Una sensación, sí, de ira, de resentimiento, que todos están mal, nadie me quiere, porque a mí es injusto. Y eso hace que no avances en tu tesis. Entonces, hay que trabajar estas heridas para empezar a darte cuenta que a veces la herida hace que tengas ideas en tu cabecita que no son reales. A veces sí, pero no te aferres a tu idea, a tu herida.
mejor cambia de asesor o cambia de actitud. ¿Qué te parece? ¿Ok? Te digo, esto de las heridas, a lo mejor hasta hago un programa solo de heridas de la infancia y cómo terminar la tesis. No sé si algún día la haga, ¿no? Pero nos ayuda a darnos cuenta por qué no terminamos la tesis. A partir de estos bloqueos emocionales, entonces, podemos darnos cuenta que muchas veces no solo es un bloqueo emocional, a veces se junta con, ajá, a ver, sí les quiero compartir esto a lo mejor antes de pasar al tema de la escritura para ir cerrando, porque no sé si va a durar 2 horas esto. Déjenme ver, déjenme compartirles nada más estas diapositivas para que les tomen rápidamente fotito. Ok, y va a ser esta. Estas son mis notas. Déjenme ver. Va a ser esta. Ujú. Esta. A ver. ¿Cómo empezar a sanar las heridas? Hay un programa que habla de eso, que yo hice hace como 2 años, que se llama Sanar las heridas de la infancia, ¿no? Pero en este caso de la tesis es primero hacerte consciente de que tienes una herida que te está bloqueando. 2, empezar a sentir comprensión, no pobretear al niño o a la niña, o sea, no sentir lástima, sino comprensión de cómo se generó esa herida, aceptar que tienes una herida, ser muy consciente. Cuando hablo de la conciencia testigo es autoobservador y escuchar. Eso es muy importante, empezar a escuchar tu narrativa interna, si habla desde la herida. Ay, es que nadie me comprende porque yo, injusticia. Si es desde, no, es que yo les quise decir esto, pero no se pudo, controlador, a veces es la traición. No, seguramente nadie lo va a aceptar, me van a rechazar, la firarrocha, herida de rechazo, ¿no? Y ahí vas identificando cómo esa narrativa interna evita que tú continúes porque se queda trabada en tu herida. ¿Cómo cambiar el foco de atención? Bueno, ahí te dejo esta diapositiva para que tú la revises despacito, pero primero es cambiar la perspectiva, el foco de atención, ampliar el panorama, es decir, no soy solo yo sola contra el mundo, ¿no? Trabajar el niño, la niña interior, ver el problema en tercera persona, o sea, no me está pasando en este momento, no soy esa niña a la que lastimaron para no revictimizarte y identificar tus heridas del pasado. ¿Ok? Y aquí sí entramos ya a los bloqueos de la escritura. Una de las primeras cosas que nos bloquea, también hay programas que hablan sobre esto, pero voy a detenerme en algunas herramientas muy prácticas para que te ayuden. ¿Cuáles son esos bloqueos? ¿No? Bueno, esos bloqueos tienen que ver con algunos mitos que tenemos sobre la escritura y necesitamos darnos cuenta que esos mitos tienen que ver por una circunstancia que sí está vinculada con las heridas de la infancia, pero también con miedos y con ruido social. ¿Ok? En algún momento de nuestra vida nos dijeron que escribir era para unos pocos. Entonces, hay que limpiar esos mitos y prejuicios, ir más allá de ellos. Creer que la escritura es para unos cuantos, solo escriben aquellos que estudiaron literatura, mentiras. Si hicieran una encuesta, se darían cuenta que también en las facultades de literatura no se pueden titular, no pueden hacer su tesis, a pesar de que se cree que en literatura es más fácil. Curiosamente, no se escribe, señores y señoras, no se escribe. No se escribe porque están todos estos mitos y a los estudiantes de literatura, yo, Glafira Rocha, que fui estudiante de literatura, nos meten todos estos miedos. No, tú estás estudiando literatura, pero no por eso vas a ser escritor. Y ahí, por favor, quienes quieren ser escritores y se van a meter a la licenciatura de literatura, revisen muy bien, porque efectivamente estudiar literatura es academizar la escritura. Hay a quienes les gusta, hay a quienes no. Si tú quieres escribir, ya hay licenciaturas de escritura creativa. Búscate una licenciatura en escritura creativa que va a tener otro enfoque. Y bueno, es bueno que existan las facultades de literatura porque justamente hacen estudios críticos, entendemos estructuras literarias, pero muchas veces no se trabaja en cómo escribir.
y acá es donde hay bloqueos. Entonces, muchas veces si tú tienes ese bloqueo desde la infancia, escribir es aburrido, no tiene utilidad. O a veces, no, yo no puedo porque solo escriben las personas que tienen desarrollado algún canal, por ejemplo, sensorial, ¿no? Aquellas personas que pueden describir muy bien. Bueno, vamos a romper estos mitos de manera muy sencilla. Pregúntate, ¿cuál de estos mitos tiene que ver contigo y cuál no? ¿Y cómo los vamos a romper? Diciendo, son mitos y prejuicios y puedo ir más allá de ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? En este momento empieza a crear vamos a empezar a romper estos mitos de una manera muy externa para que impacte lo interno. Primero, crea una atmósfera creativa. Eso te lo he dicho hasta el cansancio. ¿Cómo? Tener un espacio específico para escribir. Hay quienes no lo tienen. A veces el espacio específico para escribir no es que tengas un estudio. Este es uno de mis estudios para la escritura. Tuve que luchar por ellos, ¿no? Porque a veces me costaba trabajo, no solo porque no tenía las circunstancias económicas, sino porque mentalmente yo inventaba miles de cosas para no tener un espacio creativo. A veces el espacio creativo es un café, pero busca un espacio en donde puedas escribir. Las bibliotecas son geniales. Vete a una biblioteca, ¿ok? Pero si no puedes, a veces el espacio creativo es un espacio mental en donde simplemente te conectas con lo que estás escribiendo. Y de eso vamos a hablar después, no esta sesión, porque lo primero que quiero que al compartirte este programa es que te sueltes, que te des cuenta de cuáles son los bloqueos que tienes. Algo que te va a ayudar para empezar a hacer tu tesis es que tengas este espacio creativo, que no escribas en la cama porque te va a dar sueño solo por asociación, que no, de preferencia no escribas en el comedor porque termina dándote hambre, porque es por asociación, pero si no tienes más espacios, pues escribe en la cama y escribe en el comedor, pero generando un espacio creativo. Yo por lo regular, de veras, cuando quieres empezar a escribir, yo les pido que sí tengan un espacio definido, una mesita donde quieran que digas, en este rincón es mi espacio, ¿ok? Algo que nos sirve mucho para ir generando hábitos es darte cuenta que nosotros tenemos que pasar 20 minutos de incomodidad o 20 minutos de conexión. ¿Cómo son esos 20 minutos? Por favor, teniendo el celular fuera de tu alcance, teniendo todo aquello que tiene que ver con redes sociales fuera de tu alcance, vas a empezar a sentirte raro, incómodo, y tú me vas a decir, bueno, pero es que yo primero investigo. No. ¿Quieres empezar la tesis? No te distraigas, ojo, con investigar. Es bien raro lo que te estoy diciendo. No en este momento. Primero queremos generar un hábito de conexión y después ya que lo tengas, vas a empezar a indagar y a investigar. Porque a veces lo que hacemos es, no, me voy a poner la tesis. Entonces me voy a poner a Wikipediar y empiezo a buscar que el tema, no, ya, hice algo de la tesis. No, 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 no. Hacer algo de la tesis es escribir la tesis, ¿ok? Está bien, necesitas tu periodo de investigación. Todavía no lo hagas, primero conéctate con la escritura. Y a empezar a escribir y ver la página en blanco nos da terror. Ahorita al final les voy a compartir un texto que escribí sobre eso, ¿ok? Entonces veamos. Hora y tiempo de escritura, es genial que sea la misma, pero si no puedes, saber que por lo menos media hora, una hora le vas a dedicar a esto. Respirar y tomar pausas es muy importante. Es decir, yo ya estoy aquí, si alcanzan a ver mi recuadrito, ustedes ya vieron esto, mejor les dejo de compartir. Si yo ya estoy en este espacio, si yo ya sé que voy a pasar mis minutos de incomodidad, necesito controlar el cuerpo, ¿ok? Decirle al cuerpo, estás a salvo, nadie te está haciendo daño, el celular se quedó afuera. Voy a hacer un ejercicio de respiración. Sí, para conectarte con la escritura necesitas empezar a conectarte con tu respiración. Me detengo, inhalo y exhalo.
Ya generaste, ya revisaste cuáles son tus bloqueos emocionales. ¿Cuáles son los bloqueos de escritura? Son aquellos mitos y prejuicios. Nadie te dice realmente cómo escribir. Por más talleres que tomes, lo vas a saber hasta que escribas. Así de sencillo. Lo que yo te estoy compartiendo tampoco a lo mejor te soluciona, sino hasta que te sientes a escribir. Son, digamos, algunos elementos preparatorios que te van a ayudar, perdón, a conectar mejor con la escritura. Hay que pasar tus 20 minutos. Yo digo 20 minutos, pero a veces puede ser más. No te pongas a navegar, no te pongas a buscar. Pon frente a ti la computadora con la página en blanco. Así, vas a observar la página en blanco. Ya estás en un espacio creativo. Ya dejaste el celular afuera. Pon la página en blanco y respira. Observando la página. Solo respírala. Vas a durar unos 3, 4 minutos inhalando, respirando. ¿Ok? Por lo regular, aquí te dejé otros requisitos que son más para la lectura. Ya no me va a dar tiempo de compartirte eso, pero conéctate con la respiración viendo la página en blanco. Y vas a empezar a notar que a veces la misma página en blanco te da tranquilidad. Cuando te da inquietud, no te preocupes. Obsérvala y empieza a dialogar con esa página. Todavía no escribimos, esto es escribir sin escribir. Y le puedes decir, preguntar, ¿por qué me das miedo? Y en un ejercicio de psicodrama, esto es el psicodrama, personificar un diálogo interno y a veces externo, y escucha la página en blanco. Escúchala. Siente la página en blanco. Esa es una de las primeras cosas que a mí me funcionó. Dejar de tenerle miedo a la página en blanco. Inhalo y exhalo y me sigo acercando a la página en blanco. Cuando yo ya me sienta un poco tranquila, es el momento para escribir. Si tú sientes que no, que te da mucha intranquilidad y todo, no escribas. Todavía no. Regresas en otro momento del día, te vuelves a sentar. Vuelves a respirar, cierras tus ojos o observas la página en blanco y a veces dices, ok, ¿qué voy a hacer? Vas a empezar a escribir, pero no la tesis todavía. Todos estos son elementos preparatorios. ¿Cómo vas a empezar a escribir? Lo que se te ocurra. A lo mejor un diálogo con la página en blanco. Ahorita les voy a decir el diálogo que yo tuve con la página en blanco, que es con lo que quiero cerrar el programa. ¿Ok? Escribe, ¿qué significas para mí página en blanco? Mis heridas, significas el no reconocimiento. ¿Para qué hacemos esto? Esto es una bitácora existencial, una bitácora reflexiva que me va a acompañar a lo largo de toda la tesis. ¿Ok? Cuando yo empiece a romper esta barrera, voy a empezar primero escribiendo 20 minutos de página en blanco, que se transforma en una página llena de palabras. ¿Ok? Después, ¿qué va a pasar? Ahora sí, empiezo a revisar cuáles son mis notas de tesis. Si todavía no me siento tranquilo con eso, tranquila, sigo escribiendo mi bitácora y entonces pongo una pregunta. ¿Qué me impide escribir mi tesis? Y la escribes. Y luego pones otra. ¿De qué se trata mi tesis? Y te lo explicas a ti mismo, pero ya escribiendo, no oralmente. Todas esas notas, les voy a decir algo, se convirtieron en mi tesis. Pregúntate eso, ¿de qué se trata mi tesis? Y lo puedes hacer más específico. ¿De qué se trata el punto tal de mi tesis? Solo de tu ronco pecho, es la implicación personal. Hablas y luego te preguntas, ¿qué significa para mí hablar de esto? Tomas notas. Todo eso ya lo vas a ir pasando a un formato académico, con un lenguaje académico, pero eso es lo segundo, ¿ok? ¿Vale? Primero necesitamos que te sueltes, que te sueltes. ¿Qué va a pasar después? Bueno, vas a llevar una bitácora reflexiva, porque eso habla de cómo te relacionas con la escritura. Ya te compartí algunos de los elementos preparatorios, se me estaba pasando uno. Revisa cómo está tu cuerpo. Si estás sentado así, estás
cerrando, digamos, tu diafragma, no estás oxigenando bien y va a empezar a darte sueño. Entonces trata de que la postura de tu cuerpo también esté bien. Esté como hasta una postura que dice, ahí voy, ¿no? Respiro, me pongo bien, me pongo con la espalda bien erguida y ahí les voy y agarro la página en blanco, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a dar un salto de fe en la escritura. Checa el programa de la sesión pasada para que te des cuenta porque es un salto de fe. Y a partir de eso estás involucrando el cuerpo, empiezas a escribir, tomas tus notas, ¿ok? A partir de la pausa, del silencio y empiezas a anotar tu bitácora reflexiva. La bitácora reflexiva y de existencia es cómo me va impactando. Son anotaciones que dicen qué me va pasando durante la escritura de la tesis. Incluso puedes decir página en blanco, o sea, respiras y tú dices, me acabo de enojar con tal persona, estoy muy enojada. Saca tu enojo en la página en blanco. Descansas y luego dices, ¿cómo relaciono esto con el tema que estoy trabajando? ¿Ok? A veces escribimos más notas que lo que se trata la tesis, no importa. Importa que empieces a generar una implicación personal en tu tesis para que empiece a generar un sentido en tu vida la escritura. Porque no solo es me tengo que titular, como ya vimos, a qué le tengo miedo, en quién me convierto, sino quién soy cuando yo termino de escribir. A veces empiezo a convivir con la escritura que dejo de tenerle miedo y se transforma en un mecanismo de cuidado para mí. De eso hablo en mi tesis, ¿ok? ¿Qué otra cosa les puedo compartir con esto? Bueno, empezar a hacer diálogos. ¿Cómo son esos diálogos? Diálogos en donde yo hablo conmigo misma, pero escrita. ¿Por qué le tengo miedo a la escritura? Glafira 1, Glafira 2 responde. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando eras pequeña, fíjense que a mí me salió un recuerdo, se los comparto rápido ya para cerrar el programa. Me salió un recuerdo cuando estaba haciendo estos ejercicios de por qué le tenía miedo a la escritura. Porque sí, aunque me dedico a la escritura al principio, yo era una niña que escribía, ¿no? Pero no le daba esta simbología que le doy ahora. Pero una vez le escribí una carta a una niña que era mi mejor amiga y que a lo mejor ya nunca supe de ella, ¿no? Ya, pero le escribí una carta. Cuando yo estaba escribiendo ¿por qué te tengo miedo a la escritura? Me surgió este recuerdo que yo ya no tenía, lo había olvidado. Le escribí una carta a una niña. Eso se los comenté en algún programa también. Y esta niña leyó la carta delante de todo mundo, en donde yo le decía, amiga, te quiero mucho, contigo. Bueno, yo le decía que era la persona más maravillosa, yo la sentía como una hermana y todos se rieron de mí. Ahora lo entiendo que la niña no quiso ponerme en ridículo, pero lo hizo. Dejé de ser su amiga para forever, para siempre. Y eso hizo que yo dejara de escribir. Tuve que hacer un ejercicio terapéutico con eso que me surgió para poder dejar de tenerle miedo a la escritura porque me iban a dejar en ridículo y otra vez yo lo asumí como una herida de infancia de rechazo. Entonces ahí van a salir todas estas cosas, ¿no? Entonces este diálogo ayuda mucho. Es un diálogo imaginativo, creativo, ¿no? E incluso hasta terapéutico que yo comparto también en la terapia. Entonces pon ahí Rosy 1, Rosy 2, Juan 1, Juan 2, y a partir de eso vas soltándote y soltándote, ¿ok? Voy a cerrar este programa para no hacerlo más largo con algo que te quiero compartir que fue como una reflexión que yo tuve cuando empecé a dialogar con la hoja en blanco. Dialoga con la hoja en blanco porque tiene más palabras de las que crees que puede tener. Entonces te voy a compartir esto que yo escribí y cierro con esto el programa. Nos vemos la próxima semana en una entrevista que una entrevista de esta sección que yo le llamo Seres en Construcción, porque voy a estar hablando con una tanatóloga existencialista, psicoterapeuta, que también se dedica a la música y nos va a hablar de cómo existencialmente y artísticamente dialogar con aquellos procesos
de muerte, de separación, incluso de duelos, ¿ok? Entonces voy a hablar con ella y Mari Carmen Landaverde, estoy emocionada por esta entrevista y voy a cerrar entonces este programa con esto que quiero compartirte. A ver, déjenme tomar agua para compartírselos. Cuando el yo se escribe, se está resignificando sin necesidad de notar exactamente cuáles son los constructos que se sacudieron. Se trata de un movimiento suave que va dando nuevas maneras de percibir la vida, nuestra vida. Estos significados reescritos se verán en el momento de la lectura, cuando el escritor de sí mismo se lea y se dé otras comprensiones. La idea del yo se lee por el lector, que es el sí mismo, que se está viviendo, sintiendo y observando desde la postura del que se ve separado de sí, sin la necesidad de objetivarse, porque se reconoce como quien observa la estructura identitaria que lo sostiene. A través del silencio de la hoja en blanco, que parece que no nos dice nada, se esconde el mundo de palabras que podemos articular. Solo que huimos antes de que eso suceda, porque consideramos que en su blancura nos perderemos. Quedarnos ahí, enclavados en esa hoja, despierta en nosotros la posibilidad de encontrarnos en lugar de perdernos. Si se observa a la hoja en blanco en su profundidad de nada, podremos experimentar el susurro de una invitación para mover los dedos y desprender de ellos el lenguaje que muchas veces se trastoca en la oralidad. La escritura, en la escritura con conciencia puesta en el abanico de los recuerdos y memorias que se unen cuando uno elige uno, no se excluyen mutuamente, no nos excluimos mutuamente. Por el contrario, nos incluimos para seguirnos observando. Sumergirse en el ejercicio de la escritura, atravesados por la contemplación de sí mismo, posibilita la absorción en la palabra y en nuestro lenguaje. Ese lenguaje nos lleva a reconocernos porque vamos descubriendo que en cada texto y en cada frase la desnudez de una existencia que no deseaba verse porque se avergonzaba ante el despojo de los ropajes de lo cotidiano, se vuelve a ver. Sin embargo, la palabra, cuando es reflexiva y dueña de sí, atraviesa el andamiaje de la comprensión, pues nos toma de la mano y nos lleva al encuentro de nuestro desabrigo del ser para abrazarnos. Esta fue, bueno, una recopilación muy pequeña que hice de mi tesis y que te la quise compartir. Gracias por acompañarme una vez más en esta reflexión. Nos vemos la próxima semana.